Hola, yo soy Maya y esto se llama... Wow, ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que pasé por aquí. Pero es que primero tenía que poner un montón de cosas enormes. Pero de eso vamos a hablar después porque mientras tanto me voy a quitar el maquillaje con las Neutrogena Makeup Remover Cleansing Towelettes o wipes, como sea que ustedes le digan. Me asocié con ellos porque de todas las marcas del mundo, ellos fueron los que mejor entendieron lo que yo quería contar. Ah, no, ya va. Hola, yo soy Maya y esto se llama Visto Bueno. Visto Bueno regresa hoy. Y para todas aquellas que no saben qué es Visto Bueno era una guía para chicas de todas partes del mundo para aprender a vestirse, a maquillarse, a entender su cuerpo y sobre todo sentirse bien consigo misma. Esas chicas ya crecieron, ya son mujeres profesionales, son mujeres que les gusta el fitness, mujeres que les gusta comer rico pero saludable, son mujeres que se maquillan en 5 minutos porque no tienen más tiempo, son mujeres que estiran hasta el último centavo, son mujeres multitasking como tú, como yo, que aunque están un poco perdidas, hacen de todo. Visto Bueno regresa porque hoy más que nunca necesitamos un manual de supervivencia. Primero lo primero, los seres humanos somos animales de costumbres, así que crear buenos hábitos es vital para mantener un ritmo y control en nuestras vidas. Ok, esta puerta más o menos como ¿para qué? Estamos perdiendo mucho tiempo aquí. Next. Continuamos. Comencemos con nuestro órgano más grande, la piel. Lava y exfolia tu piel con un exfoliante suave que puedas usar un día sí y un día no. Esto evitará que las células muertas se vayan quedando en tus poros y estos ocasionen puntos negros o peor aún, acné. Uno de los productos que jamás falta en mi rutina diaria es el protector solar. No existe excusa para que no lo uses. No solo ayudará con el aspecto estético de tu piel, sino aún más importante, evitará cualquier lesión que pueda terminar en cáncer. Cada temporada de Visto Bueno tendrá un episodio dedicado al cuidado de la piel para esa mujer que no tiene tiempo para nada. Voy tarde. El desayuno es quizás la comida más importante del día. Si comienzas saltándote el desayuno o comiendo mal desde la mañana, será muy difícil lograr una alimentación balanceada a lo largo del día. Me gusta comer un desayuno pequeño pero nutritivo que contenga los 3 macronutrientes. Esa primera comida debe ser muy ligera para mí porque inmediatamente después entreno. En este caso me preparo unas crepes de harina de coco con una jalea casera de banana. Pero no se preocupen porque en cada temporada de Visto Bueno habrá un capítulo dedicado a la alimentación, con mucho más detalles e ideas para comer rico y saludable. Mi día no comienza sin mi café matutino. Desde que tengo esta maquinita para hacer espuma, más nunca quise comprar un capuchino con leche de almendra en la calle, porque primero, esa leche de almendra que usan en la calle por lo general contiene azúcar, y segundo, mi café me queda más sabroso. Además, desde que dejé de comprar café en la calle, me he ahorrado un dineral. Hablemos de finanzas. Me tomo un café o 2 al día. Cada capuchino cuesta $4 aproximadamente. Serían $8 diario. 8 por 30 días al mes serían $240 al mes solo en café. Esas pequeñas cosas van sumando y es en esas pequeñas cosas que nuestro presupuesto se va sin darnos cuenta. Hoy tengo poco tiempo para entrenar, así que haré un entrenamiento rápido en casa. Para los días como este, entreno de 30 a 45 minutos e intento hacer ejercicios que involucren la mayor cantidad de músculo posible y también que hagan un poquito de cardio, para así hacer valer mucho más el poco tiempo que tengo. Hago un circuito sencillo con varios ejercicios que repito por 1 minuto cada ejercicio y descanso de 20 a 30 segundos entre cada uno de ellos. Me gusta hacer cualquier variación de planks porque no solo trabajan toda el área abdominal, la espalda baja, los brazos, los hombros, sino que también trabaja la paciencia. Pero no te preocupes si no estás entendiendo mucho porque en cada temporada de Visto Bueno habrá un episodio dedicado al fitness. Mientras tanto, sostén la plank. Sostén la plank con todo lo que hay en ti. Para mi maquillaje del día a día lo que trato de hacer es un maquillaje correctivo y que resalte mis atributos. Para esto lo que hago es corregir con base, corrector, contour y darle otra vez vida a mi piel con el bronzer, blush. Le pongo un poquito nada más con el mismo bronzer, me lo pongo como si fuese sombra de ojos para darle un poquito más de profundidad a mis ojos. Por supuesto maquillarme las cejas, jamás salgo de mi casa sin maquillarme las cejas, maquillarme las pestañas un poquito de iluminador labial y listo. La palabra clave para este tipo de maquillaje es
tiempo, ser eficiente con el tiempo que tienes. Ese es un maquillaje que me hago todos los días para salir, no tardo más de 10 minutos para hacerlo. De técnicas súper sencillas y técnicas súper complicadas para salidas, para maquillajes mucho más trabajados, vamos a conocer muchísimo más en esta nueva etapa de Visto Bueno, en donde buscaré también la ayuda de profesionales del maquillaje para que nos expliquen técnicas un poquito más profundas. Ahora, a vestirme. La decisión de mi look siempre depende de las actividades que tenga en ese día. Hoy tengo una reunión de trabajo con unos inversionistas y luego haré una entrevista a una mujer súper poderosa. Así que debo lucir tanto profesional como cómoda y a la vez lista para la cámara. Primero un blazer blanco con un top negro y shorts. Esta combinación me encanta porque si bien el blazer me da un toque profesional, el short muestra, además de mi personalidad, mis piernas. Me gusta cubrir mis brazos y voy a mostrar las piernas y viceversa. La segunda opción es este vestido negro con estampado rojo. Me gusta porque tiene una feminidad indiscutible, además de ser muy fresco y perfecto para el clima cálido californiano. Y la tercera opción es este jumper de terciopelo azul. Aquí se ve bastante oscuro, pero es un poquito más como un azul rey. Aunque no es un material muy fresco, el hecho de que no tenga mangas me da la oportunidad de mostrar mis brazos, que seamos sinceros, bastante que trabajo en ellos para lucirlos. Me fui por esta opción porque me daba la comodidad para ambas actividades y me daba como ese toque edgy que me gusta mucho mostrar en reuniones de trabajo para que sepan con quién se están metiendo. Acabo de salir de la reunión que tenía. Todo salió muy bien. Si sale mucho mejor, pronto sabrán más. Y ahora me voy a una entrevista. No me voy a una entrevista, me voy a hacerle una entrevista a Carolina. Ella es la directora creativa, dueña de Garota. Y nos va a contar un poco sobre su vida y sobre todas las cosas que hace, porque es una super mujer, así que vamos a aprender muchísimo con ella. Pero antes de ir a la tienda de Carolina tengo que comer algo. Por lo general yo cargo mi comida, pero hoy no me dio ni tiempo de armar mi vianda. En la calle hay opciones para todos. Yo siempre me voy por carne, arroz y vegetales. Esa es mi combinación perfecta. Y pido que me den el aderezo aparte, de esta manera controlo la cantidad de aceite que consumo. Este pancito es delicioso, pero hoy paso y gano. Y siempre pido agua. No solo es lo más saludable que puedes tomar, sino lo más económico. Aquí cuesta $0. Sí, soy como tú. Pareciera que tengo mi vida bajo control, pero en realidad estoy tratando de poner orden en el desastre. No soy experta en maquillaje, o en moda, o en fitness, o en business. Pero en lo que sí soy experta es en desmaquillarme, y por eso uso las toallas desmaquillantes más recomendadas por los maquilladores profesionales. No solo eliminan hasta el maquillaje más pesado, sino que dejan tu piel hidratada. Y tienen la fórmula perfecta para acabar hasta con la máscara de pestaña más necia sin irritar tus ojos. Puedes tener las Makeup Remover Cleansing Towelettes de Neutrogena al lado de tu cama, en tu baño, en el carro, en el bolso de entrenamiento, en todos lados. No hay excusas para irse a la cama sin desmaquillarse. Así que tú te preguntarás, ¿por qué debería haber yo visto bueno si esta mujer tampoco sabe lo que está haciendo? Bueno, afortunadamente no estoy sola. Tengo ayuda de mis amigas. Garota es una marca de ropa que creció de tener una tienda de 3x3 metros en Venezuela a tener ahora sedes en Miami y Los Ángeles. Carolina Silva se vino de Venezuela con una ambición en mente y trabaja en eso todos los días, mientras además es esposa, mamá, fashion blogger y todavía tiene tiempo para cuidar su cuerpo. Ella es una de las invitadas de la nueva temporada de Visto Bueno. Con ella aprendimos muchísimo, pero vas a tener que esperar a ver el episodio dedicado exclusivamente a ella. Aquí te dejo solo una muestra. Sí hay que tener estómago y bueno, noches sin dormir, estrés y todo eso. Esa parte de ser una mujer de negocio es como que lo más duro. Cuando hay un problema y no lo puedes resolver, no está en tus manos. Sí tiene sus muchas complicaciones, o sea, la mayoría del tiempo. Pero bueno, la verdad es que sarna con gusto no pica. Sí, nadie tiene la fórmula mágica para la vida perfecta, pero va a ser divertido tratar de averiguarlo. No importa lo que diga ni internet ni la televisión. Nadie dijo que sería fácil ser una mujer que pueda hacerlo todo. Pero, incluso fracasando estrepitosamente, terminas aprendiendo. Nunca antes habíamos tenido tantas herramientas para por lo menos intentarlo. No importa el país en donde estés, el color de tu piel, el idioma que hables, las cosas que te hagan vibrar, hay un movimiento que está sacudiendo. Un movimiento de super mujeres que necesita visto bueno de vuelta. Así que muchísimas gracias Neutrogena por acompañarme a revelar este secreto.
Porque al final lo que une a todas las mujeres, a las que ya son exitosas y a las que estamos en camino o en proceso tratando de ser exitosas, es que estamos orgullosas del camino. Este fue el mío. Acompáñame a descubrir cuál es el tuyo. Bye.